No me considero un gran fanático de Kimetsu no Yaiba, pero un buen amigo mío quería ir al estreno y ya que él estaba invitando, acepté. La verdad, no iba con tanto prejuicio frente a esta película, más porque lo he dicho antes. Al momento de ver una historia hay que saber con qué ojos ver esta. Y todos sabemos que cuando hablamos de Kimetsu no Yaiba tenemos que prepararnos para un espectáculo audiovisual fuera de lo común y que a la vez no es la historia más innovadora o revolucionaria del mundo. Y aún así, teniendo en cuenta todo esto, tanto mi amigo como yo salimos bastante decepcionados de la sala de cine. Sé que a estas alturas una crítica negativa a esta historia puede sentirse como alguien que quiere verse único y diferente, o también me puedo ver como a alguien criticando un anime que es más famoso que su anime favorito, o el clásico comentario de es que no entendiste la obra, y miles de cosas más que nos solemos encontrar tanto en redes sociales, en comentarios, en foros o incluso en videos de YouTube. Pero la verdad es que me llevé una sorpresa bastante negativa tras ver El Castillo del Infinito. Empecemos por su apartado técnico. La verdad es que en esta ocasión, o como siempre, siento que el apartado artístico es hermoso. El Castillo del Infinito está tan bien hecho que parece real. La forma en la que luz ilumina parece un video más que una animación. Pero en este caso esto no es algo necesariamente bueno. Y es que había momentos en los que los personajes parecían sobrepuestos, debido a su diseño de personaje tan alejado al del mundo real. Esto no es nada grave o que realmente afecte el trabajo de esta película, pero sí siento que es algo que no había pasado en sus temporadas anteriores, aunque para ser sinceros, después del Distrito Rojo no volví a ver esta, por lo que no sé si esto se llegó a ver en otras temporadas. Ahora hablemos de la animación, y antes de tocar este punto veamos la definición de animación. La animación es una técnica que consiste en dar movimiento a imágenes estáticas para crear la ilusión de vida. Y ahora veamos qué se puede considerar una buena animación. Lo primero es que el espectador debe de entender qué está ocurriendo en todo momento, lo que lleva a que las acciones sean legibles incluso sin efectos de sonidos, para luego pasar a que estas deben de tener un movimiento realmente fluido y por último una buena sincronización entre audio y animación. Tristemente siento que aunque el apartado artístico está muy bien trabajado en esta película, siento que la animación, hablando de las batallas, no es la mejor. No sentí que estas escenas estuvieran por encima a lo que ya hemos visto en temporadas y películas anteriores. Siento que ninguna de las peleas que vimos en esta supera la pelea final del Distrito Rojo, ya que hubieron un par de escenas en las cuales no pude entender muy bien qué estaba pasando e incluso llegué a marearme un poco. Con esto no estoy diciendo que sea una mala animación, solo que no sentí que haya una gran diferencia entre el anime y esta película. Creo que en ninguno de mis videos anteriores he dicho directamente porque no soy un gran fanático de Kimetsu no Yaiba, y es que nunca he tenido el interés en hacer videos que intenten criticar totalmente de forma negativa una historia. Siento que este tipo de contenido no es tan entretenido de hacer y que además hay demasiados canales actualmente que ya hacen esto. Pero retomando, siempre he sentido que Kimetsu no Yaiba tiene muchos problemas relacionados a la evolución de sus personajes, las pocas justificaciones en momentos claves de la historia y el recurso de flashback para solucionar problemas y contarnos la historia de los personajes. Pero primero hablemos de otro problema y uno de los mayores que tiene Kimetsu no Yaiba, y es su estructura repetitiva, algo que en esta película sale a flote. El Castillo del Infinito está dividido en tres batallas: Shinobu versus la segunda luna, Zenitsu contra su ex compañero que ahora es una luna, y Tanjiro Tomioka versus Akasa. El problema más grande es la estructura de las peleas: inicio, flashback, falsa derrota y ahora sí derrota real, no fake. Esto es algo que llevamos viendo desde la primera temporada y que tristemente seguiremos viendo hasta el final de esta historia. Uno de los recursos narrativos más recurrentes en Kimetsu no Yaiba, y también uno de los más cuestionables, es el uso del flashback justo al momento en el que un personaje está a punto de morir. Y es que con esto no hablo de una construcción emocional progresiva, sino de una revelación tardía que intenta de golpe contarnos toda su historia. El resultado es que no hay desarrollo real del personaje, porque no sabemos nada de él hasta el instante final.
final, cuando el guión decide que es momento de que sintamos algo por este personaje. Y es que el problema es que este tipo de flashback no construye, todo lo contrario, rompe la tensión narrativa, corta el ritmo de la escena y muchas veces se siente anticlimático. Y es que en lugar de acompañar al personaje en su evolución, el espectador recibe una especie de paquete emocional que busca generar empatía a la fuerza, y lo peor es que esto se empieza a notar. Un ejemplo claro es el caso de Akaza. En medio de su batalla se nos cuenta todo su trasfondo, pero la forma en la que esto se presenta es tan abrupta e incluso un tanto forzada que en la sala de cines hubo risas, no porque la historia fuera graciosa, sino porque se sintió tan exagerado que rompió con el tono dramático de este momento. En lugar de conmover, nos logró desconectar con la historia de este personaje. Y como dije, este patrón se repite con varios personajes, en donde no hay siembra, no hay evolución, solo una tragedia insertada en el último minuto para que el espectador diga: ahora entiendo por qué era así, pero no lo entendemos, porque no lo vimos cambiar, no lo vimos luchar con su pasado, solo lo vimos morir con una historia triste que llegó demasiado tarde, que solo busca generar en nosotros un falso sentimiento de empatía por estos, que puede que lo logre, pero hablando estrictamente del desarrollo de personaje no tenemos nada. Otro problema que se repite constantemente en Kimetsu no Yaiba y que en esta película también aparece es el uso de flashback como solución mágica, no como herramienta narrativa para profundizar la evolución del personaje, sino como recurso que aparece justo cuando el guión lo necesita, más para justificar una nueva habilidad, un cambio repentino o un power-up que no fue anticipado. Y lo peor es que en muchas ocasiones estos flashbacks no son recuerdos construidos a lo largo de la historia, sino conversaciones que nunca vimos, que aparecen de la nada en la mente del personaje justo cuando necesita desbloquear una nueva habilidad. Esto pasa desde la primera temporada, cuando Tanjiro recuerda la danza del sol de su padre que le enseñó y de pronto ahora puede usar el aliento solar en medio de una batalla. No hubo entrenamiento, no hubo preparación, solo un recuerdo que activa esta técnica avanzada. En el arco de la aldea de los herreros ocurre algo similar. Tanjiro recuerda una charla con Zenitsu, una que nunca vimos antes, en la que le explica cómo funciona la respiración del rayo y mágicamente Tanjiro puede usarla. No hay lógica interna, no hay progresión, solo una conversación que se inserta como excusa para activar una nueva habilidad. Y el castillo del infinito no se salva. El patrón se repite. Tanjiro tiene un recuerdo de su padre y una conversación con Inosuke que nunca vimos, y eso le permite despertar el mundo transparente, una habilidad que nunca fue mencionada ni insinuada antes. El momento que debería de sentirse como una evolución del personaje o un power-up épico se convierte en una revelación arbitraria que rompe con la coherencia de la narrativa. Y es que el problema está en que este tipo de flashback no ayuda a construir, no ayuda a evolucionar, solo resuelve problemas que el guión no supo anticipar, y aunque visualmente puede funcionar, narrativamente se siente como un parche, como si la historia estuviera improvisando soluciones en lugar de haberlas sembrados desde el inicio. Como dije al principio del video, sé con qué tipo de ojos hay que ver Kimetsu no Yaiba. No es una historia que busca reinventar el medio, y también sé que la mayor fortaleza de este está en lo visual, en lo sensorial, en lo épico. Pero incluso yendo preparado, esta vez sentí que Kimetsu no Yaiba, el castillo del infinito, no logró lo que sus temporadas y películas anteriores sí pudieron construir. Hasta el momento ni la animación, ni la música, ni las emociones que nos dejó el tren del infinito han sido superadas, obviamente todo esto desde mi perspectiva. Y quiero dejar algo en claro, esta crítica no va con la intención de atacar el gusto personal de nadie. Si esta película te emocionó, te hizo vibrar, te dejó sin palabras, está bien, pero también creo que como espectadores tenemos que aprender a mirar más allá de ese brillo superficial, porque cuando inflamos una obra solo por lo que representa o por lo que esperamos de ella, corremos el riesgo de conformarnos, y Kimetsu no Yaiba no debería de conformarse, debería de crecer y debería de evolucionar. Y es que las historias que amamos deberían de ser cada vez mejores, deberían emocionarnos más, hacernos reír, hacernos preocupar de verdad por sus personajes, debería de lograr que nos duela perder a estos, que nos conmueva su lucha, que nos haga llorar no porque nos lo pida, sino porque lo sentimos, porque lo vivimos junto a ellos. Y aunque a lo largo de este video me la pasé criticando a Kimetsu no Yaiba, hay algo que no se puede negar. Esta historia sabe cómo crear momentos épicos, sabe cómo hacer que el corazón se acelere, sabe cómo construir escenas que se van a quedar grabadas en la memoria de muchos, pero también necesita aprender a construir personajes que vivan más allá de sus batallas, que respiren, que evolucionen, que nos acompañen desde el inicio y no solo en su último aliento, porque al final lo que hace grande una historia no es lo que se ve, sino cómo se siente. Y esta vez el castillo del infinito se vio increíble, pero no se sintió igual. Siendo más, les recuerdo que suelo subir videos los días domingos. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en internet. Gracias por ver.